Buenos días, con ustedes Manuel Fernández. Bienvenidos a mi canal de Historia Contemporánea. La reciente visita de Vladimir Putin a Alaska ha arrojado luz sobre un episodio de la historia poco conocido por el público en general. Estoy hablando de los años 1942 a 1945, última fase de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética eran aliados, camaradas de armas en la lucha contra la Alemania nazi. Desde antes de la entrada de los Estados Unidos en guerra, en el periodo en el que Inglaterra estaba sola contra Alemania, Inglaterra habría sido vencida a no ser por la ayuda de los Estados Unidos. Desde el principio de la guerra, pues Inglaterra dependía de los suministros que le llegaban desde el otro lado del Atlántico, no solo de armas, sino de minerales, alimentos, material de todo tipo. Y hubo un momento en que Inglaterra era incapaz de seguir pagando estos suministros al contado. Cuando el presidente Roosevelt firmó la conocida como Ley de Préstamo y Arriendo, básicamente permitía esta ley que el presidente de Estados Unidos prestase a los países aliados cualquier material de guerra que juzgase oportuno, que lo prestase, lo intercambiase por otra cosa o lo alquilase. Lo primero que hizo Roosevelt fue cambiarle a Inglaterra 50 destructores por el derecho a utilizar ciertas bases inglesas en el Océano Índico durante 99 años. Y de estas bases, la más conocida es Diego García, que en efecto ha sido utilizada por los americanos en sus recientes operaciones contra los hutíes y contra Irán. Inglaterra obtuvo como 30.000 millones de dólares de material americano gracias a esta ley. Pero el segundo beneficiario fue la Unión Soviética. Las relaciones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos desde el nacimiento de la Unión Soviética habían sido bastante malas. Pero todo esto cambió cuando los alemanes invadieron la Unión Soviética en junio de 1941. A partir de ahí se lanzó una campaña publicitaria en Estados Unidos para mostrar una buena imagen de los rusos, a los que se calificaba de luchadores por la libertad y amigos de los americanos. Los americanos empezaron a enviarles toda clase de ayuda material. Gran parte de esta ayuda pues llegaba por vía marítima, bien a los puertos del Océano Glacial Ártico, Murmansk. En concreto, esta ruta era la más peligrosa. Aproximadamente un 7% del material destinado al puerto de Murmansk fue destruido por los ataques de aviones y submarinos alemanes. Otra ruta era la que pasaba por Irán, y desde allí el material por tierra iba a la Unión Soviética por el Cáucaso. Un puerto importantísimo también era el de Vladivostok. Los japoneses, que eran enemigos de los americanos y los ingleses, pero neutrales con respecto a Rusia, permitían el paso de buques con bandera soviética, siempre y cuando no transportasen armamento. Pero la Unión Soviética
no solo necesitaba armamento, la invasión alemana la había privado de gran parte de sus tierras cultivables, de su ganado, de su maquinaria agrícola y lo habría pasado muy mal si no hubiera sido por la ayuda que recibió en alimentos de los Estados Unidos. Es un tema de debate interminable si la Unión Soviética hubiese sobrevivido sin la ayuda americana, si no hubiese sido derrotada por Alemania. Bien, hay que dejar claras varias cosas. Las primeras victorias soviéticas en los años 1941 y 1942 tuvieron lugar sin apenas ayuda de los americanos, que no empezó a ser significativa hasta la segunda mitad de 1942. En segundo lugar, es verdad que la ayuda, como hemos dicho, en alimentos, en material ferroviario, en vehículos ligeros, en carburante, fue muy importante, sobre todo en la logística de las ofensivas soviéticas de la segunda parte de la guerra. Pero por el otro lado, sin estas ofensivas soviéticas y estas victorias sobre los alemanes en el año 1943 principalmente, difícilmente habrían podido los aliados abrir un segundo frente en Normandía y haber conseguido sus victorias sobre los alemanes en los años 44 y 45. Pero bueno, vamos a hablar de los aviones. Los americanos enviaron a los soviéticos unos 18.000 aviones en el curso de la guerra. Y esto es como la tercera parte de los aviones que fueron utilizados por los soviéticos durante el conflicto. Los aviones, por supuesto, se pueden enviar y de hecho se enviaron por vía marítima, pero también pueden ir volando desde Estados Unidos al frente ruso, donde eran empleados. Pero solo había una manera de hacer esto, porque los aviones de aquel tiempo no podían cruzar el Atlántico, ni mucho menos el Pacífico. Los aviones que se enviaron a Rusia fueron cazas monomotores, como el Airacobra, el King Cobra, y bombarderos bimotores Douglas en su mayoría, que tenían muy poca autonomía. Ahora bien, lo que sí podían hacer era dar el salto desde Alaska hasta Siberia. Y una vez que estaban en Siberia, necesitaban numerosas etapas para llegar a la Rusia europea, donde tenía lugar el combate contra los alemanes. Así que hubo que construir una cantidad de aeródromos en el interior de Siberia. Estos aeródromos muchas veces debían ser construidos sobre permafrost, es decir, suelo permanentemente helado, donde las dificultades eran muy grandes. Y fue una hazaña logística la construcción de esta cadena de aeródromos que conectaban Alaska con el corazón de Rusia. Vladimir Putin, que es un gran conocedor de la historia y que desespera a sus interlocutores por el profundo conocimiento que tiene sobre los antecedentes históricos de los temas que discuten. Ha decidido aprovechar su reciente viaje a Alaska para poner de relieve, para recordar a la opinión pública
esta ruta Alaska-Siberia de la Segunda Guerra Mundial. ¿Y por qué? Pues porque es un periodo de amistad, de colaboración entre rusos y americanos, como él espera que lo sea. El periodo que se abre con su entrevista con Donald Trump en Alaska. Entonces, en el camino de vuelta, hizo una parada en Magadan. Magadan es una ciudad a orillas del mar de Ojotsk, en el extremo oriental de la Unión Soviética. Y allí hay un memorial, un monumento conmemorativo de esta ruta Alaska-Siberia, en la que son representados dos pilotos, uno americano y otro soviético, abrazándose. Pero esta parada que hizo en Magadán, donde ofreció flores en este monumento, fue el preludio de la visita que hizo al cementerio militar de Fort Richardson, en Alaska. En Fort Richardson están sepultados todos los militares de cualquier nacionalidad fallecidos en Alaska durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, bueno, por supuesto, hay una cantidad de norteamericanos y en su momento hubo algo más de 200 japoneses que perecieron en los combates en las islas Aleutianas, pero que al final de la guerra fueron exhumados e incinerados según el rito Shinto. El Fairbanks, en Alaska, era el lugar, el principal punto en el que los aviones eran entregados. Llegaban hasta allí con tripulaciones americanas y eran entregados a aviadores soviéticos. También era el lugar donde los pilotos soviéticos eran entrenados para manejar estos aviones antes de salir hacia Siberia. ¿Cómo? Las condiciones meteorológicas en Alaska pues no son las más apropiadas para volar. Hubo bastantes accidentes, algunos con consecuencias mortales. Y en Fort Richardson hay 9 tumbas de aviadores soviéticos. También hay 2 marineros y otros 3 cadáveres que presentan dificultades de identificación. Pues bien, Putin, después de su entrevista con Trump, visitó estas tumbas, depositó un ramo de flores en cada una de ellas y en todas se hizo la señal de la cruz. A continuación se entrevistó con Alexei, que es el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa de Alaska, y le transmitió saludos de Cirilo, el patriarca de Moscú, y le entregó un regalo suyo, un ícono. A lo largo del resto de la ruta en Siberia hay bastantes monumentos conmemorativos de la época. En el aeródromo más oriental de la ruta, en Huitla, que es un poblado esquimal, que entonces, como ahora, pues no tenía más de 200 habitantes, existe una placa en memoria de la ruta Alaska-Siberia. Lo que más me impresiona a mí de este monumento es que fue inaugurado en agosto de 2022. Si ustedes recuerdan, era una época en Occidente de rechazo y persecución de todos los rusos, y hasta en Estados Unidos había un chef de origen español que le cambió el nombre a la ensalada rusa por ensalada de Kiev o yo qué sé. Sin embargo, en este pueblo de Siberia
se estaba construyendo un monumento en el que figura la bandera de los Estados Unidos junto a la bandera de la Unión Soviética, conmemorando este periodo de fraternidad y colaboración entre las dos naciones. También hay otros monumentos bastante notables a la ruta Alaska-Siberia, por ejemplo en Kirensk. Entonces, en este viaje, Putin no solo ha demostrado que conoce la historia y que conoce el valor de la historia para poner de relieve las situaciones del presente, sino que sabe el hombre cómo aprovechar el tiempo, porque estuvo solamente un día en Alaska. Y aparte de reunirse con Trump, encontró tiempo para rendir homenaje a los héroes caídos en acto de servicio, ya que no en combate directo. Muchas gracias por su atención. Esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado este vídeo, den por favor un toquecito al botón me gusta. Y si no están suscritos al canal, sería un honor tenerlos entre mis suscriptores. Que pasen un buen día y hasta la próxima.